orar, vamos. Señor y Dios, Padre bueno, te alabamos, Señor, te exaltamos, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Señor, gracias por tu amor, por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu cuidado, Señor. Gracias, papaíto lindo. Oh, toda la alabanza es para ti, mi Dios. Solo tú eres digno de ser en gran manera exaltado. Glorifícate, Señor, en esta noche. Oh, Rey de la Gloria, habla a nuestros corazones. Bendice a la persona que va a impartir la enseñanza de hoy, Señor, mi Dios. Oh, Padre Santo, glorifícate, llénanos de ti, Señor. Oh, restáuranos, Señor, mi Dios. Gracias, Padre. Señor, tú eres nuestra paz. Tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestra respuesta. Tú eres nuestra ayuda. Gracias, Señor. Tú eres quien nos sostiene, quien nos liberta, quien nos levanta. Gracias, papaíto lindo. Aleluya. Levantamos nuestras manos a ti. Nos rendimos a ti, Señor. Y esperamos en ti. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, papá. Él es Mi paz, Cristo ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Sí, Señor, tú eres nuestra paz. Él es mi paz. Cristo ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Mi ansiedad sobre él, pues él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre él, pues él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Amén. Sí, Señor, mi Dios. Tú lo llenas todo, Señor. Tú restauras, tú sanas, tú libertas. Gracias, papá. Gracias, Señor. Te alabamos, te exaltamos. Oh, glorioso eres tú. Amén, amén y amén. Podemos dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Aleluya. Amén, amén. Hermana Dorali. Amén. Pase, por favor. Mis amadas, recordarles el sábado a partir de las 9 de la mañana vamos a estar aquí alabando, orando, buscando el rostro del Señor. Amén. Así que ya ustedes saben, esperamos el sábado a las 9.
Dios le bendiga, hermanos. Gloria a Jesús. Siguiendo con nuestra serie, Ministración del Alma, hoy vamos a tener un tema súper interesante y es la batalla interior, el tema número 3. Y yo pensaba en ese versículo que dice la Biblia, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades. Pero esta es una lucha que no es, como quien dice, externa, sino dentro de nosotros mismos. Y que es quizás una de las más difíciles, porque estamos luchando contra nosotros mismos. Y dice en la introducción que es una batalla. Según la definición, es una lucha, un combate entre dos fuerzas que se oponen. O sea, cuando dos personas están peleando, dos países, hay dos luchas, hay uno que quiere, los dos quieren ganar, pero solamente va a ganar uno. Y en ese querer ganar, ahí hay, como quien dice, una lucha, como dice mismo la palabra. El querer ganar, ambas están como ahí en esa competencia. Dice que en las escrituras también podemos encontrar un ejemplo palpable, la vida de Abraham. Ustedes saben que en un tiempo donde había una hambruna, Abraham va a Egipto y dice que allá en Egipto es donde ellos toman por sierva a Agar. Esa sierva Agar fue la que concibió a Ismael. Todos sabemos que Sara era estéril, que a él se le había prometido un hijo, pero ellos, como quien dice, se desesperaron y la misma Sara le propuso a Abraham que se llegara a su sierva Agar. Entonces de ahí es que nace Ismael. Aquí resalta que Egipto representa el mundo. Ismael es fruto o figura de la carne, o sea, un hijo que no nació por la voluntad de Dios, sino por una decisión que ellos tomaron fuera de la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando habla de Isaac, hijo de la promesa, y aquí dice figura del espíritu. Pero sabemos que cuando la sierva se vio embarazada, comenzó la lucha, comenzó el pleito. Cuando nace el niño, también sigue esa batalla entre las mujeres, entre los niños, y ahí se dio, por eso lo pone como un ejemplo de cómo hubo una lucha, y fue una lucha, como quien dice, que ellos se la buscaron, porque se apresuraron, se adelantaron al tiempo que Dios le había dicho que él iba a tener su hijo, pero ellos se vieron, el viejo, pasaba el tiempo, ella también anciana, y pensaron que ya pues no podían tener hijos, y es ahí como comienza todo este drama. ¿Y qué nos dice la palabra? Efesios 2:1 en adelante dice: Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, la semana anterior hablamos del viejo hombre, en los cuales nosotros anduvimos en otro tiempo. Nosotros nos dejábamos llevar según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros en otro tiempo, cuando vivíamos en el viejo hombre, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo nuestros deseos de la carne y de la mente. ¿Y qué nos pide la carne? ¿Qué nos pide la mente? Hacer cosas que desagradan o van en contra de lo que Dios establece. Por ejemplo, la carne quiere que le demos todo eso que trae placer, todo eso, y el mundo incita de que no, tú no puedes estar cohibido. Yo recuerdo que cuando yo era niña, había gente que decía, no, pero eso está mal, esa niña no la pueden, como meter en esa religión, porque ella tiene que disfrutar la vida, ella tiene que conocer el mundo. Y uno dice, tan dañado está la gente que ve eso como normal, y como que uno estar en la iglesia, como que uno se pierda de cosas. Pero cuando uno analiza lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo que sea así de provecho para nosotros? Todo lo que nos ofrece el mundo
es para nuestra perdición, nos conduce a la muerte. Aunque a la carne, claro está, le parece como que es algo bueno, algo cool, que estoy disfrutando, que me estoy comiendo el mundo, pero al final tú estás acabando con tu vida. Dice, éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa de su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente por Cristo. Y dice, por gracias hemos sido salvos. O sea, no era porque nosotros los merecíamos, sino que en la misericordia del Señor, Él nos alcanzó. Gloria a Jesús. Y dice que la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo por sí misma. O sea, la mentalidad pecaminosa no tiene esa capacidad de poder someterse a Dios, sino que cuando nos sometemos a Dios es por ayuda del Espíritu Santo. Y dice, por eso es necesario que cuando nos veamos con pensamientos, argumentos o situaciones que no son agradables a Él, debemos de hacer de inmediato, debemos hacer vida en nosotros y repetir 2 Corintios 10, 4, 5. Si alguien lo puede leer, por favor. 2 Corintios 10, 4 y 5. Que es donde Pablo habla de que debemos vivir conforme al Espíritu. 2 Corintios 10, 4, 5. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. O sea, nosotros vinimos del mundo, vivíamos conforme a la corriente de este mundo, los pensamientos de nosotros estaban adaptados a lo que dictaba el mundo, pero Pablo nos manda a que nosotros cambiemos nuestra mente y ya comencemos a andar de una manera diferente, y el resultado es que vamos a tener vida, pero sobre todo paz. También dicen en Romanos 8, 5 en adelante, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Sin embargo, cuando vivimos conforme al Espíritu, ponemos nuestra mente en las cosas del Espíritu, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no está sujeta a la ley de Dios y no puede hacerlo, que eso era lo que decía anteriormente. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Y qué hacen las personas que están en la carne? Se dejan llevar todo lo que le pide la carne. Si es, por ejemplo, un hombre, si ve a una mujer y le gusta, le da rienda suelta a la carne. Por ejemplo, yo veía el otro día unos jóvenes que estaban comentando el caso de un chico que es pelotero, que quizás ustedes lo han oído en las noticias, que decía cómo este muchacho que está firmado en la pelota con un contrato millonario, como sabiendo que no puede estar cerca de menores o relacionarse con menores, como ellos, como quien dice, teniendo ese contrato tan grande, no pueden, como quien dice, buscarse una de 18 para arriba, porque hay muchas mujeres, porque se enfocan en las menores. Y este muchacho ha pasado muchas cosas, incluso ha tenido problemas mentales, porque al principio quizás él sabía que no debía hacerlo, pero sin embargo le dio rienda, suelta la carne, se dejó llevar, se dejó embaucar y al final perdió todo. Y uno dice, pero ¿y en qué estaba pensando? No lo aconsejaron. Pero asimismo, quizás en otras cosas nosotros pues claudicamos y caemos, y sabiendo que quizás eso que queremos hacer no está bien,
pues nosotros lo hacemos. Y nosotros hemos visto, por ejemplo, en los muñequitos, no sé si ustedes han visto, en los muñequitos presentan como de un lado un angelito y del otro lado un diablito. Y así mismo, la carne es como ese diablito y el espíritu es como quien dice el angelito. Y el que está en el medio somos nosotros que debemos tomar la decisión. Una decisión basada en la razón, basado en lo que dice la palabra. Por ejemplo, el enemigo te va a poner cosas, tentaciones, te va a dar, poner cosas delante que quizás tú no puedes hacer, pero que la carne quiere, y va a tener esa lucha. Sí, hazlo. Tú no puedes estar cohibido. Tú tienes que disfrutar tu vida. Tú estás joven. Tú estás perdiendo tiempo. Después vas a estar vieja y no vas a poder disfrutar. Y las razones dicen, no, yo no puedo hacer eso porque yo tengo que agradar a Dios y a mí no me conviene. Y está esa lucha y eso es lo que nosotros diariamente, en diferentes aspectos, no todos en lo mismo, pero todos tenemos nuestras luchas. Todos tenemos debilidades diferentes. Y con relación a esas debilidades que vamos a tener pues nuestras propias batallas. Pero aceptamos a Cristo, somos una nueva criatura, estamos viviendo una nueva vida, pero no sé si recuerdan que en la clase anterior se decía que es un proceso. Y a medida que vamos caminando en ese proceso, pues nos vamos fortaleciendo, vamos madurando, vamos creciendo. Y podemos, si nos mantenemos en el Espíritu, podemos entonces vencer todas esas cosas que nos ofrece la carne. Dice Romanos 8:9, 9:8. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Aquí vuelve otra vez Abraham. Cuando Dios le dijo, toma tu único hijo, o sea, sabemos que él no era el único, pero para Dios era considerado como único. A quien tú amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en sacrificio, sobre uno de los montes que yo te diré. Y dice el autor, Dios considera como su hijo único de Abraham a Isaac y no considera a Ismael porque Ismael había nacido de la carne. Sin embargo, Isaac se consideraba nacido en el espíritu, bajo la voluntad de Dios. Y asimismo, las cosas que nosotros hacemos fuera de Dios no son consideradas, no son tomadas en cuenta por Dios. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer? ¿Cuál debe ser nuestra meta? Cada día vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas, pero nosotros debemos enfocarnos en salir victoriosos de cada una de esas batallas. Y no lo vamos a hacer solo, sino que el Espíritu Santo es quien nos va a fortalecer y nos va a ayudar a que nosotros podamos tener la victoria sobre estas batallas que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos, porque estamos luchando contra nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos, nuestro propio cuerpo que nos pide hacer cosas que están en contra de lo que es la voluntad de Dios. Y dice Gálatas 5:17, voy por la página 22, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pues estos dos se oponen el uno al otro, de manera que no podáis hacer lo que desean. En la otra clase decíamos, entonces, ¿cuál va a ganar? ¿Cuál va a ganar? Va a ganar el que usted alimente más, el que usted le dé más fuerza. Entonces, ¿qué debemos hacer con los deseos de la carne? Pues no alimentarlo, no darle rienda suelta, sino que podamos nosotros resistir. Dice, ¿cómo se produce esta batalla interior? Y habla, la carne y su naturaleza. El deseo de la carne es contrario al deseo del espíritu. Dice que la carne es uno de los combatientes en esta lucha y en el material lo define como lo más bajo, lo más inferior de una persona. Es el vehículo y asiento de todos los deseos pecaminosos. Como yo le decía, la carne lo que quiere es placer, la carne lo que quiere
es satisfacer todos esos deseos, dar rienda suelta. O sea, no queremos que nos controlen, no queremos que nos digan qué hacer. Por eso usted ve personas que uno le habla del Señor y dicen, no, yo no voy a dejar de beber, yo no voy a dejar de fumar, yo no voy a dejar de tener una vida desordenada, porque eso es lo que la carne le gusta, lo que la carne desea. Y vemos como que la voluntad de Dios es contraria a lo que es la carne y no queremos someternos. Por ejemplo, ustedes quizás han oído una expresión que la gente dice, a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. O sea, la rebeldía está ligada a la naturaleza humana. No queremos que nos diga en nadie, no queremos someternos a nadie, no al esposo, ni en el trabajo, ni en la iglesia, a nadie, porque eso es un deseo, es algo que va en nuestra propia naturaleza y es algo de lo que no podemos librarlo. O sea, ¿cuándo nos vamos a librar de esta carne? ¿Cuándo? Cuando nos muramos. Cuando usted se muera, porque por eso dice la Biblia que debemos estar, ¿cómo dice al pecado? Muertos al pecado. Y una persona que está muerta, usted le tira un vaso de agua fría de repente y se va a asustar. Si usted le ofende, le dice cosas, ¿va a decir algo? No. Entonces así cuando nosotros estamos muertos, cuando hacemos morir nuestra carne, pues ya cuando vienen esos deseos, vienen todas esas tentaciones, pues uno se queda manso. Si quizá usted era una persona que se airaba, que respondía, ya usted se va, como que dice, moderando y va cambiando. Eso cuando nosotros vamos haciendo morir la carne. Y mire lo que dice Mateo 26:41. Velen y oren para que no entren en tentación. ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, el mismo Jesús nos manda, nos recuerda que es la carne es débil. Dice también Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, por eso dice que la carne es como esa parte más débil de la naturaleza humana. También dice, encontramos una distinción entre dos tipos de individuos. El uno, que tiene una naturaleza carnal o sensual, o sea, el que es una persona carnal o sensual es el que se deja llevar por el sentido animal o la naturaleza humana. Y nos cita aquí Romanos 7:5, que usted lo puede leer después más despacio. Y el otro, el que posee una vida espiritual. Entonces ese carnal, ese animal, ustedes no sé si han visto personas que dicen, wow, pero ¿y cómo esa persona cayó en eso? ¿Cómo hizo eso? Porque uno dice, wow, pero eso, ni los animales hacen eso. O sea, que caen en unas prácticas tan repudiables, tan bajas, que uno dice, wow. Asimismo, él lo compara con esos sentidos animales, la naturaleza humana. Mientras que el que es espiritual dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque no la discierne. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Pablo llamó a los corintios hombres carnales o sarquinos, o sea, hombres que eran dominados por la carne. Y es fácil uno saber cuando una persona es dominada por la carne o por el espíritu. Y aquí nos da alguna característica. Por ejemplo, dice, vive satisfaciendo los deseos engañosos que son producidos y originados por el pecado. Dice, el deseo de la carne no es otra cosa que el apetito insaciable. Y cuando habla de apetito insaciable, yo no sé si ustedes han visto personas
por ejemplo, la persona que cae en avaricia, la persona que tienen dinero y tienen como ese apetito que no se sacia. También están los que se van detrás de los deseos carnales en cuanto a lo sexual. Y hay tantas cosas por las cuales no podemos dejar llevar o engañar para nosotros poder distinguir qué es una persona carnal. O sea, alguien que, como quien dice, no tiene dominio propio y se deja llevar. También dice, es una persona que ocupa su mente en las cosas de la carne. Y ya sabemos cuáles son los deseos de la carne, que son contrarios a lo que vienen del Espíritu. Dice, como ellos hacen esto, nunca pueden agradar a Dios. Y menciona otra vez Romanos 8:9, que lo leímos anteriormente. Dice, como consecuencia a lo anterior, si nosotros vivimos satisfaciendo entonces los deseos de la carne, ¿qué vamos a cosechar? Muerte. Muerte. Porque aunque al cuerpo le parece bueno, al final, ¿qué es lo que lleva? Muerte, culpa. Por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, el pastor hablaba del caso de la hija de David, del chico que la violó la hermana. O sea, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después? Ya él sintió como desprecio por esa muchacha. Pero al principio, cuando él no la había tenido, él, como me muero, si no lo hago me muero. Sin embargo, cuando lo hizo, le pareció como algo repudiable. Y así mismo hay personas que tienen un deseo y una cosa, y después que lo hacen, ¿y qué fue lo que yo hice? Como que despiertan. Y eso pasa cuando nosotros nos dejamos llevar por las cosas de la carne. Dice también, ¿qué es la pasión? La pasión es una emoción fuerte, pero aparte de fuerte dice continua, o sea, que no cesa, que está ahí. Que hasta que usted, como quien dice, no hace eso, como que no lo deja. Pero también da otro dato importante, y es que domina la razón. O sea, hay gente que usted dice, pero ¿y qué le pasó? ¿Qué fue lo que hizo? Perdió la mente. Se dejó dominar la razón. Entonces, cuando ya uno llega a eso, ya uno lo que va a ejecutar una acción, que es lo que dice, orienta la conducta del hombre que la posee. O sea, la persona, como ese chico, estaba con eso constantemente. Y también viene esa otra persona que lo aconseja y le dice, no, pero a esto, muchacho, tú eres hijo del rey, tú te vas a estar, como quien dice, consumiendo. Dale rienda suelta a eso. Y así muchas veces uno sabe que algo está mal, va donde una persona, pide consejo. El consejo que le dé esa persona es quizás correcto, pero no es lo que yo quiero hacer, porque yo lo que quiero hacer es darle rienda suelta a la carne. Ahora, si encuentro otra persona que me dice lo que quiero escuchar, a ese sí lo escucho y hago eso. Entonces, eso es lo que es la pasión. Dice que cuando nosotros hacemos una acción, lo primero que llega es el pensamiento. Luego viene el deseo. Luego viene lo que es la acción. Y luego esto se convierte en un hábito. O sea, al principio sé quizá que no está mal, pero tengo ese pensamiento que no me lo saco de la cabeza. Luego viene el deseo, lo ejecuto y ya se convierte en un hábito. Y ya, por ejemplo, cuando uno hace algo por primera vez, uno se siente quizás un poquito culpable o mal, pero ya llega un momento que la persona lo hace un hábito, o sea, lo hace una rutina y ya ni siquiera siente, como quien dice, ningún temor, ninguna reprensión. Se endurece su corazón y ya lo ve como algo normal. Dice, el apóstol nos exhorta a limpiarnos de toda inmundicia. Si me pueden ayudar, 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1. Ajá. Por tanto,
Amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el amor de Dios. En el temor de Dios. Perdón, sí. Ahí el apóstol Pablo nos exhorta a que nos limpiemos, dejemos todas esas cosas que son de la carne. Dice, cuando nosotros nacimos de nuevo, cuando aceptamos a Cristo, venimos acostumbrados, porque muchas veces la persona piensa, acepté a Cristo, soy una nueva criatura, pero la gente piensa como que es una varita mágica, como que nuevo, limpio, nuevos pensamientos, sin proceso. O sea, todas esas mañas que traemos de atrás, como que pensamos que se van en ese momento. Sin embargo, por eso es que, no sé si ustedes han visto personas que aceptan al Señor, tienen mucho gozo, pero al poco tiempo se alejan, porque ellos encuentran que quizás al nacer de nuevo iban a ser una persona perfecta y como que ya todo lo de antes se iba a ir como de un solo tiro. Incluso se sienten frustrados y piensan, no, es que yo no doy para esto, yo le fallé a Dios, quizás por una tonterita. Se vuelven atrás porque pensaban como que al llegar a Cristo iban a ser perfectos y que ya iban a comenzar y que no iban a venir los deseos, pero eso no es así. Los deseos pecaminosos siempre van a estar. Lo único que nosotros debemos limpiarnos, cambiar nuestro pensamiento, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, y como le decía, es un proceso. Dice también, hemos hablado de las obras de la carne, pero ¿cuáles son? Primera de Pedro 2:11 y también Gálatas 5:19 en adelante hasta el 21. ¿Qué son las obras de la carne? Si alguien lo puede leer. Y Gálatas 5:19. 2:11. 2:11. Gloria a Dios. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amén, porque es una lucha. ¿Solo el 1, el 11? El 11, es solamente el 11. Ok. Y en Gálatas 5:19 al 21, que ahí es donde lista las obras de la carne. Gálatas 5:19 al 21. 5:19 dice. Al 21, sí. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como yo os he dicho antes, que las practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Ahí lo enumera. O sea, las obras de la carne, o sea, dice, son evidentes. Y ahí te dice los pleitos, los celos, la ira, el enojo. Y uno a veces quizás no cae en uno, pero quizás a su vida llega otro. Por ejemplo, la envidia, los celos, los pleitos, el enojo, todas esas cosas. Entonces dice que combaten con el alma del creyente y pueden incluso llegar a reprimir o contristar al espíritu. Sin embargo, cuando nosotros andamos en el espíritu, que es la otra parte, por un lado tenemos la carne y del otro lado el espíritu. Entonces nosotros estamos en el medio y debemos decidir cómo vamos a andar, por la carne o por el espíritu. Dice, la actitud de todo aquel que ha nacido de nuevo es estar crucificando a diario la carne con todas sus pasiones y andar por el Espíritu de Dios. Y cuando andamos en el Espíritu de Dios, damos vida a nuestro espíritu. Y nos cita Gálatas 5:16, donde Pablo dice, anden en el Espíritu
y no satisfazcan los deseos de la carne, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Ahora, eso no significa que quizás cuando salgamos de aquí nos encontremos con un motorista y se nos... Sí, pero debemos decir al Señor que nos ayude. Sí. ¿Cómo se vence entonces la batalla en nuestro interior? Cuando nosotros crucificamos nuestra carne, o sea, hacemos morir nuestra carne, cuando la dejamos pasar hambre, cuando no la alimentamos. Porque ¿qué pasa cuando nosotros no alimentamos algo? Se muere. Entonces eso es lo que debemos dejar hacer con nuestra carne, crucificarla. Dice también el 2, andando en el Espíritu, y cita a Gálatas 5:16 y Romanos 13:11 al 14, que dice: andad en el Espíritu, vestíos del Señor Jesucristo y no provean, no piensen en proveer las lujurias de la carne, porque todo comienza con un pensamiento. Por ejemplo, una persona que quizás una pareja, un hombre, una mujer que va a ser infiel, no dice voy a salir y voy a ser infiel, sino que comienza todo un proceso hasta que llega a consumarse. Por ejemplo, yo recuerdo una persona que él era un cristiano muy conservador. Él no bebía vino, nada de eso, era una persona bien conservadora que incluso había servido en el ministerio. Y él tenía una compañera que era como más liberal y que lo invitaba a tomar vino. Y en ese vino y compartir con una persona de un sexo opuesto, pues él terminó en lo que ya todos sabemos. Él le fue infiel a su esposa y cayó en adulterio. Y todo fue como que una cosa fue llevando a la otra, porque uno dice, no, porque no está mal que yo hable con una persona del sexo opuesto, no está mal que yo tenga un amigo. Decía una hermana un día, si a usted le escriben, ni siquiera diga hola. Y uno dice, pero como que eso suena muy exagerado, como que eso es como muy, pero cuando usted lo analiza, quizás te dicen hola, hola, y esto y lo otro. Después comienza usted como una... Y ya cuando esa persona no le habla, ya a usted le hace falta. Y todo comienza, como quien dice, un poquito. Entonces debemos nosotros, cuando vemos una situación, huir, como hizo José. Entonces dice, andad en el Espíritu y vestido del Señor Jesucristo, no pensando en proveer para las lujurias de la carne. Dice, el Señor Jesucristo, previo a ir a la cruz, rindió su voluntad. Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces debemos decidir imitar a Jesucristo de dos maneras, rindiendo nuestra voluntad. ¿Y qué es mi voluntad? Lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero que no me limiten. Entonces esa voluntad, ese deseo, yo tengo que traerlo a los pies de Cristo y rendirlo ante Él, para así no darle lugar a las obras de la carne. La carne quiere que nosotros satisfagamos esos deseos, pero no debemos contemplarla o seguirla alimentando, sino que vamos a dejarla que se muera de hambre. Gloria a Jesús. Y dice en la 4, hacerla morir por la acción poderosa del Espíritu Santo. Y miren lo que dice aquí, el Espíritu Santo, estoy en la página 26, no hará nada que violente nuestra libertad dada por el mismo Señor y Dios. Somos los únicos que tomamos la decisión y le permitimos actuar y obrar. Yo no sé si ustedes a veces piensan, porque me llegaban a mí esos pensamientos, que yo decía, pero si Dios es poderoso, ¿por qué no cambia a fulano que tiene un corazón tan duro? O si Cristo murió por tal persona, ¿cómo que esa persona como que es tan mala? Y así mismo, como le decía de la varita mágica, uno cree como que, por ejemplo, fulano es malo,
vamos, ya ha cambiado. Pero miren lo que dice, lo que yo acabé de leer. Dios nos ha dado la libertad de nosotros decidir. En Deuteronomio es que dice, puesto delante, 28, he puesto delante de ustedes el bien y el mal. Pero Dios no nos va a obligar a que tomemos el camino del bien, aunque esa es la voluntad de Él. Que nosotros andemos como Él quiere, porque Él sabe que para nosotros eso es lo que nos conviene. Pero tampoco nos va a obligar. Usted es que va a elegir, Él lo va a poner frente a usted, le regaló la salvación, pero usted que elige. Por eso es que yo digo, por ejemplo, que uno ora por sus familiares y uno quisiera que ellos vengan, pero si mañana ellos se pierden, ¿fue porque Dios fue malo? No, fue que ellos eligieron no aceptar la salvación de Dios y se perdieron, no porque Dios era malo, sino porque ellos no eligieron a Dios. Entonces, asimismo, nosotros debemos saber que Dios no va a violentar nuestra libertad o libre albedrío, sino que cuando estemos ante una situación, nosotros somos que vamos a elegir, ¿lo hago o no lo hago? Y casi siempre nosotros sabemos, hay como algo que nos palpita y nos dice, no, eso no está bien, eso no está bien, como que hay algo que nos lo dice, nos advierte, pero como le digo, usted va a elegir. Dice también, no debemos olvidar que cuando nuestro Señor nos pide algo, nos provee de lo que necesitamos para que lo podamos hacer y así agradarle a Él. Es como el versículo donde habla que Él no nos da una carga que no podamos llevar. Entonces, asimismo, nosotros podemos vivir una vida en el Espíritu, que aunque parezca difícil, pero Él nos da las estrategias. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto estas personas cuando están en un programa para dejar las drogas, lo difícil que es. Y asimismo hay momentos en que usted quiere hacer algo y sabe que no lo debe hacer. Entonces en ese momento es que debemos clamar a Dios y pedirle que nos ayude en esa debilidad porque queremos agradarle. Pero el deseo de la carne muchas veces es tan fuerte que estamos como esas personas que están en ese proceso de dejar las drogas. Uno dice las drogas, pero a veces, ¿cuántos de ustedes se le ha hecho difícil dejar de comer dulce, por ejemplo? ¿Se le ha hecho difícil? Y uno habla de, no, pero que lo alcohólico. Uno habla de lo alcohólico, uno habla de los que usan droga, pero a veces uno está o con los alimentos. El pan, a mí me dio mucho trabajo dejar el pan. Y lo he dejado, lo he controlado. Dice la pastora, el café. Porque la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero de nada me dejaré. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero dejar el dulce? Y el dulce me está dominando. De que a los más jóvenes, a lo que puedan se lo vamos a dejar. Pero a veces es como que son cosas que no se hablan y son cosas que uno está batallando con ellas. Por ejemplo, hay personas, yo no sé si ustedes conocen personas que son diabéticas y precisamente lo que no pueden comer, eso es lo que a ellos les gusta. Yo conocí una niña muy joven que ella era diabética, pero una diabetes de esa ya bien fuerte. Y ella se levantaba de noche y comía cosas que no podía comer. Entonces, así mismo, uno dice la comida, pero así mismo hay gente que tienen, la carne lo tiene atrapado y lo tiene esclavo. Los chismes, los celos, la envidia. Yo le decía a alguien, por ejemplo, que la envidia es una cosa tan fuerte que yo no sé si usted le ha pasado, que hay personas que están por un nivel mejor que usted y sienten envidia. ¿Ustedes han visto personas así? Que ellos le envidian a usted y usted dice, pues yo tengo menos que esta mujer, porque ella me envidia si yo tengo menos que ella, pero que es una enfermedad. Envidia, celos, las mujeres que son celosas.
dice, hacerla morir. El número 5 dice, será entonces nuestro sometimiento al Espíritu de Dios, que nos dará la victoria en esta batalla. Porque como decía la Biblia, la carne es débil. Sin embargo, el Espíritu Santo es quien nos va a dar la victoria. Según lo confirma Pablo en Romanos 8:13. Si viven conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, entonces van a vivir, van a tener una vida en abundancia, una vida de paz, no va a haber problema. Dice, estamos siendo enfrentados con dos impulsos, el de la carne y el espíritu. Entonces nuestro deber es discernir de dónde provienen los pensamientos. O sea, hay pensamientos, intenciones que se disfrazan de cosas buenas, pero lo que quieren hacer es hacernos caer, hacernos resbalar, hacernos perder esa comunión, esa intimidad, ese testimonio que tenemos frente a las personas, porque las personas estamos expuestos, somos luz, y si nosotros cometemos o hacemos algo, ¿qué pasa? O sea, todo el mundo anda pecando y haciendo todo, pero cuando usted comete un error, ¿qué le dicen? Y eso, que cristiana. Entonces todo el mundo nos observa y somos, como quien dice, una carta abierta. Dice, no olvidemos que mientras más cerca nos encontramos de la luz, más se nos revelará las tinieblas que poseemos. Y en la medida que nos ejercitamos en esta batalla, estaremos en mejores condiciones de salir en victoria. Por ejemplo, las personas que hacen algún deporte o que practican por ejemplo, la lucha libre, el boxeo, ¿qué hacen esas personas? Que se van preparando, van subiendo de niveles. Asimismo, a medida que nosotros vamos siendo procesados, asimismo vamos a ser, como quien dice, cristianos más experimentados, más maduros, que vamos a tener mejor discernimiento. Otra cosa, el número 6, velar y orar. Ese lo había leído, Mateo 26:41. Dice, es un punto a considerar si queremos vencer. Cristo nos manda a velar y orar para no entrar en tentación. No podemos darnos el lujo de descuidarnos creyendo como que ya lo hemos alcanzado todo. Recordemos que nuestra lucha durará todos los días de nuestra existencia. O sea, lo que le dije antes, vamos a terminar esta lucha cuando ya no estemos en esta tierra. También el número 7, huir de las tentaciones, esos ambientes, esas personas, esos pensamientos que nos hacen obrar de acuerdo a la carne. Hay unas frases que yo traje por ahí. Pónmela, por favor. Sí, las redes. Miren estas frases. Esas frases son frases dichas por autores famosos. Y miren la primera. La mejor manera de librarse de la tentación es caer en ella. O sea, si yo estoy luchando con una tentación, tírate, despláyate. Y a la carne le va a parecer bien, pero ¿y entonces qué ustedes creen cuando uno le da rienda suelta a la carne? Que uno se deja llevar, la tentación, déjame caer, porque como no la voy a poder vencer, me lanzo. Dice, logro resistirlo todo, salvo la tentación. Hay muy buenas protecciones contra la tentación, pero la más segura es la cobardía. Nosotros en este mundo, inconscientemente, aunque uno no se deja llevar de la corriente, pero poco o mucho uno se deja, como quien dice, llevar. Uno escucha tanto una mentira que ya uno la considera como verdad. Entonces hay cosas que el mundo la ve como cosas aceptables y nosotros caemos en la trampa de creer todas esas mentiras
y de dejarnos llevar. Entonces, por eso le digo que nosotros debemos, esas personas que ustedes saben que lo incitan a hacer cosas desagradables a Dios, es mejor alejarse. Ambientes que usted sabe que no son cristianos, es mejor que usted se aparte. Decía una señora que cuando ella estaba en la universidad, a ella le decían la pava, porque cuando las amigas se iban de la universidad y se iban a hacer cosas, ella decía, no, yo me voy para mi casa. Entonces ella se alejaba, mientras que sus amigas la consideraban como que ella era la pava, como que ella era la tonta. Pero ella dice, yo terminé mi carrera, yo me gradué, y ellas no llegaron a nada. Sin embargo, ella se enfocó en lo que ella tenía que hacer y hoy ella es profesional. Y así mismo hay personas que ellos están perdidos y ellos quieren que usted también se vaya entre la pata de los caballos con ellos. Entonces nosotros debemos ser sabios y huir de las tentaciones. Finalmente dice tomar la armadura de Dios. Y eso está en Efesios 6, 10 al 18, que es un versículo bien conocido. Entonces, en conclusión, dice, andar en la carne fue una práctica de nuestra antigua y vana manera de vivir. O sea, nosotros antes satisfacíamos nuestros deseos. No nos, como quien dice, no nos limitábamos de nada. Hacíamos lo que se nos daba la gana. Sin embargo, quien ha nacido de nuevo experimenta en su interior un conflicto, una batalla, y esa oposición es entre la carne y el espíritu. Entonces nosotros estamos en el medio para sopesar esas cosas y tomar la decisión correcta. Andar en el espíritu es cuando sometemos nuestros impulsos y nos dejamos guiar por Dios, y de esa manera no seguimos los deseos de la carne. Así que si usted tiene alguna pregunta, si quiere aportar algo, lo puede hacer ahora. Hay una reflexión que ya después usted en su casa la puede leer. Si tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que quiera compartir, lo puede hacer ahora. Hermana, yo voy a lo mismo de la semana pasada, que supuestamente es nuestra vieja naturaleza la que hacía eso. Entonces, todavía practicamos algunas cositas que no son del agrado de Dios. Que dice, ¿verdad? Que un poco fuerte, que dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y entonces nos acomodamos en esa excusa de que es un proceso y es que cuando el Señor venga, pero tenemos que hacer el intento de dejar, de no practicarlo. Amén. Que Amén. no se vuelva un hábito. Que abramos nuestros ojos y reconozcamos, no, esto está mal, tengo que hacer como José. La hermana Yane levantó la mano. Buenas noches, bendiciones. Yo tengo una pregunta. Cuando habla del hijo de Agar, los hijos de la carne, que han nacido bajo la carne porque no han nacido bajo el espíritu, no están bajo la voluntad de Dios. Agar fue la sierva. Sí, la sierva. Entonces, él fue deseado porque su misma esposa fue que le pidió que la llevara para que naciera un hijo, porque ellos no habían podido tener un hijo. Pero cuando nació, ya entonces ese hijo no fue bajo la voluntad de Dios, no era un hijo de Dios. Entonces, a quien se tomaba en cuenta era al hijo de su verdadera esposa. En el caso, cuando lo transmitimos a la vida real, ¿cómo caería eso? A la vida real del mundo actual. Yo pienso, pastor, ¿usted me ayuda? Que debe ser igual. O sea, porque esa es la consecuencia de una mala decisión que ellos tomaron. O sea, es como cuando uno hace cosas, no busca la voluntad de Dios y después que está metido en el lío, quiere como que Dios se lo resuelva cuando fuimos nosotros que nos metimos en él. Hay un ejemplo muy, muy bueno que nos pasa mucho a las mujeres y es no esperar al hombre que Dios tiene para nosotras y terminamos casándonos
y después vienen los problemas. Entonces Dios tiene para ti algo. Si tú lo esperas, va a llegar de parte de Él. Si te desesperaste y lo buscaste tú, entonces no viene de parte de Dios y la bendición no es igual. Bueno, yo diría que yo haría, si tuviera soltera, haría como Gedeón. Uno, hay varias cosas que menciona la Biblia relacionado a eso. Voy a poner aquí para que salga. Santiago 4:1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Fíjense, nosotros siempre queremos echarle la culpa a un agente externo, pero dice que vienen de las pasiones que están en nuestro interior, que combaten en nuestros miembros. O sea, alguien ha dicho por ahí, para pelear se necesitan dos. Y si yo no quiero pelear, pues se acabó el pleito, ¿verdad? Eso, y dice el verso siguiente: codiciáis y no tenéis, y matáis y ardéis en envidia y no podéis, dice, alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Bueno, también por otro lado en Génesis, recuerdo, ya está bien, en Génesis, que dice la Biblia, cuando Isaac estaba casado con Rebeca, está bien, dice que tenía mellizos, ¿se recuerda? Pero dice ahí que los mellizos peleaban en el vientre, y esto es lo que ejemplifica esa batalla en el interior. Dice, el mayor servirá al menor, es lo que le dicen ahí. Y Dios le dice, mira, los dos van a ser dos pueblos. Yo tengo plan y propósito con los dos, pues están peleando. Entonces, los propósitos debemos también de comprender. Cuando Dios dice un propósito, nosotros generalmente entendemos o aplicamos que el propósito de Dios siempre es para algo bueno y agradable. No necesariamente. Porque, ¿cuántos creemos que Cristo venció al diablo? No, pregunto, ¿cuántos creemos que Cristo venció al diablo? Pero ¿qué implica que lo venció? No. O sea, para Cristo tuvo que morir, tuvo que pagar. Pero el diablo entonces molesta a Cristo. No. ¿Y nos molesta a nosotros? O sea, fíjese, ahí está. Ahí el propósito de él fue vencerlo, pero no matarlo. Lo dejó. Ahora es difícil precisar esto, pero es como que fuera un colaborador, porque al final de cuentas el diablo no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Entonces lo que Dios está permitiendo que el diablo nos ataque, Dios está permitiendo que el diablo nos enferme, no es que sea su voluntad, pero lo permite para ver cómo nosotros estamos reaccionando, si nos vamos a poner en el espíritu o no. Recordemos que tenemos una batalla en nuestro interior, y solamente quisiera añadir en 1 Corintios 15, si me ayudan allí, del verso 45 en adelante. Y eso grafica muy bien esa doble naturaleza en nuestro interior. Dice que el primer hombre, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrero, Cristo,
espíritu vivificante. El postrer Adán, pero ese es Cristo. Siguiente. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Y luego lo espiritual. Fíjense que lo animal quiere dominar a lo espiritual. Pero lo espiritual es lo que debe de dominar esa naturaleza animal que hay en nosotros. El primer hombre es de la tierra, Adán Pérez. Dice, el segundo hombre, que es ¿quién? ¿De dónde es? Del cielo. Pero mire lo que dice el verso 48. ¿Cuál es el terrenal? Tales son los terrenales. ¿Cuál es el celestial? Fíjese, el primer Adán, ¿quién fue? No, pero dice que fue terrenal. Las obras de la carne. Las obras de la carne. El segundo, Jesucristo. El fruto del Espíritu. Ahí están las dos naturalezas. Entonces dice ahora que, ¿cuál es el terrenal? El terrenal quiere evidenciar las obras de la carne. Entonces yo sencillamente digo, ¿qué voy a evidenciar? Si las obras de la carne, Adán, o los frutos del Espíritu. Fíjense que con esto Jeremías dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. Pero fíjense que el texto original dice, maldito el gibor que confía en Adán. Eso lo dice el texto original. ¿Qué significa eso? Maldito el gibor, el hombre, el ser humano, que confía en la naturaleza de Adán. Trajimos la naturaleza de Adán todos, pero ahora se ha incorporado una naturaleza celestial, espiritual y celestial. Entonces el verso final, como dice Carlina, el 48 de 1 Corintios 15, así como hemos traído, el 49, así como hemos traído la imagen, pregunto, ¿qué es la imagen del terrenal? No, ¿quién? Sino ¿qué es la imagen? Es la presentación, es lo que se ve, es la identidad. Ahora, dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y creo que ahí más adelante dice que para lograr, es antes, dice, se siembra para poder cosechar espiritual, ¿hay que sembrar? No, terrenal. O sea, eso es morir. Fíjese cómo este texto que a veces uno lo ve como complicado, cobra luz. Entonces les decía, la imagen, tenemos la imagen de terrenal. Y nosotros simplemente debemos de preguntarnos, cuando la gente me ve, ¿qué ve? ¿Ve espiritualidad o ve carnalidad? Porque si me preguntan a mí, hermano, yo me veo 100% espiritual, si me preguntan a mí. Pero la pregunta no es a mí, es usted, ¿qué está viendo en mí? ¿Verdad? Si usted le pregunta a Maricuchi qué ve en mí, lo va a ver de su óptica. Dice, bueno, espiritual, es un carnal, es lo otro, su óptica. Usted le pregunta a Daisy, va a responder de acuerdo a su óptica, no por agraciarse conmigo, ni porque, no, para que ponerme en buenas, porque eso es carnalidad también. Me voy a poner en buena con fulano. Pero la imagen, tenemos la imagen del terrenal. Para que se vea la del celestial, hay que destruir la terrenal. Hermano, esto es muerte por todos lados. Es una batalla interna. Hermano José está como medio levantando la mano, que quiere hacer una media pregunta. No. Así es. Hermana Yané. Ok.
Cándida. Sí. Tienes razón, Maricuchi, de decir que no tenemos justificación, de no darnos cuenta cuando no deleitamos en nuestros delitos y pecados y que estamos haciendo las obras de la carne. Yo me refería más bien a que aunque no nos santifiquemos, o sea, que seamos perfectos, o sea, es hasta que el Señor no, venga o nos muramos, uno de las dos. Si es que nos toca verlo cuando llegue, que todavía falta. Pero en realidad uno también tiene que pedir en oración, o sea, velar, porque el Señor nos revele también cosas que tenemos que practicamos, pero que no nos damos cuenta. Porque, por ejemplo, yo entendía, y lo voy a decir a boca llena, porque entendía yo que era así, que yo no envidiaba. O sea, yo dije, pues yo no envidio, así como que yo tenga que envidiar, ¿qué? O sea, pensaba yo. Y luego recuerdo que empecé a comparar a mis hijos con otros familiares que eran más estudiosos y yo me di cuenta que estaba envidiando. Y sentí la voz de Dios, me dijo, estás envidiando. O sea, me di cuenta que no debía compararlo, que debía conformarme y pedirle al Señor que los ayudara en lo que ellos tenían problemas, realmente. Entonces, a veces tenemos que poner en oración, ¿verdad? Para uno saber en qué pecamos, porque como queremos darle tanto deleite a la carne, entonces nosotros mismos quizá, como dice usted, el pan, el café, el helado, el azúcar, eso, y no nos damos cuenta de que tanta, pero no es que uno, o sea, yo soy de la que entiendo, que eso no nos debe esclavizar, que no es que uno no se coma un helado, un dulce. No, no es que eso es pecado, hermano. ¿Eh? No es que no es que comer dulce No, es por pecado. eso Yo lo le puse digo. como ejemplo de los deseos de la carne. Por eso le digo, sino que lo que nosotros no debemos ser esclavos de eso, porque hay gente que hace, no, que nosotros los Pérez de toda la vida nos desayunamos pan con café. Bueno, pero no nos podemos morir haciendo el mismo acto porque vamos a depender, vamos a idolatrar ese pan con café, vamos a decirlo así. Y entender que el pecado se detiene cuando nosotros comenzamos a dar amor en cuanto a nuestros pleitos y contiendas y celos y todo lo demás, porque a veces uno ve cosas, no es mentira, o sea, ve cosas y ok, yo soy celosa, pero también no somos ciegos, o sea, no somos piedras, y yo estoy viendo cosas, eso está ahí. Entonces creo que hay que pedirle también revelación al Señor sobre esas cosas y que nos ayude, ¿verdad?, a mejorar cada día. Eso es lo que yo pienso. Y en cuanto al amor, veía una persona que predicaba que a mí me echaban, yo peleé con mi hija y yo iba de mal humor al trabajo y quizá iba de mal humor al trabajo y peleaba con un empleado. O sea, un ejemplo, y después yo iba con ese pleito donde mi esposo, y eso hacía una secuencia, y decía el que predicaba que hasta ella llevó eso hasta el médico, y le gritó al médico, el médico cuando llegó le gritó a su mamá, o sea, hasta que su mamá le dijo, pero ¿por qué tú gritas? Entonces le dijo, porque esa comida no es la que tú acostumbras a hacer. Entonces le dijo, pero no te preocupes, discúlpame. Ella le dijo, voy a tratar de cocinarte algo que a ti te guste, mejor, más detenido. Te voy a preparar otra cosa, descansa. Y ahí se acabó todo. O sea, ya ese médico no siguió gritando Se acabó ahí. Y propagando. Daisy. Manita Cándida, mire, no necesita orar y meterse con el Señor para que les revele el pecado. El pecado está a la luz del día. Usted debe de orarle al Señor para que le quite el pecado. Pero el pecado el Señor no se lo va a revelar porque eso está evidente. Es evidente, claro. La ira, el enojo, para que se lo quite.
Pero que usted tiene que, el pecado es evidente. Cuando usted se enoja, usted no necesita que otra gente le diga, tú estás enojada. Usted lo siente dentro de usted. Hermana Daisy, perdóneme. Mire, Cándida. Dígame. Mire, hay algo que se debe de comprender. Ajá. Lo que es el pecado, Cristo murió por el pecado y nos limpia de nuestros pecados. Amén. El problema es de que nosotros como humanos queremos seguir insistiendo en que para expiar el pecado somos nosotros. Soy yo, no, y eso es imposible. Hablábamos en días pasados cómo un leopardo puede quitar la mancha de su cuerpo, ¿verdad? Ni con lejía. Entonces, ese es el punto que usted necesita comprender, que es lo que le está diciendo a mi hermanita, ¿verdad? Cuando no es de que yo tengo que pensar, Señor, tengo que dejar de mentir, no, voy a buscar el rostro de Dios. Esto es lo que le estoy diciendo. No, pero voy a buscar el rostro de Dios, porque mire, David decía, en pecado me concibió mi madre. O sea, yo nací en pecado. Amén. Todos nacimos en pecado. No, Amén. yo vengo de buena familia. Sí, pero en pecado. Amén. ¿Verdad? Dice en el Salmo, aquí lo tengo anotado, en el Salmo 58, verso 3. Si me lo ponen aquí, Salmo 58, 3. Carlina, 58, 3. Dice, desde la matriz se apartaron los impíos. ¿Desde dónde? Desde que conocieron los 12 años, o 18 años. No, desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Y decimos, no, pero ¿quiénes son esos? Los impíos. ¿Pero quién es un impío? Se entiende que un impío es alguien que practicó la piedad, pero en este caso, ¿y dónde practicaron la piedad? Todos venimos, perdóneme, mal de fábrica. De fábrica. Ahora, una pieza de un vehículo no se va a arreglar. No, porque yo voy a arreglarme. No, se pone en las manos del que lo construyó. Y él es el que va a hacer la obra perfecta. Y ahí es donde nosotros necesitamos ver, hermana, el pecado entró en el mundo. ¿Por quién? Por Adán. Por un hombre. Pero la vida entró Cristo. por otro hombre. Por otro hombre. Entonces, si yo sigo insistiendo en Adán, en querer verme en Adán, voy a ver todo lo malo y voy a decir, mire, el problema es, hermana, y yo creo que es bueno para todos nosotros, el problema es de que cuando yo sigo magnificando el pecado, estoy empequeñeciendo la obra de Jesucristo. Amén. Digo, no, porque yo no puedo, entonces Cristo no puede. No, es imposible pensar de esa manera, ¿verdad? No, porque yo tengo una atadura y que a mí me ataron como con 4 o 5 nudos diferentes, pero es que Cristo rompe todo. Amén. Todo. Amén. Entonces nosotros necesitamos venir a Él. A Él. Eso es lo que le digo, que hay que orar sin cesar y pedirle al Señor que nos muestre aquellas cosas que nos dominan, que no hemos muerto o que tenemos y que quizás no nos damos cuenta, porque a veces no somos mujeres sabias o somos rencillosas o qué sé yo, cosas que uno... Sí, pero mire, Efesios 4 dice, airaos. Pero no pequéis. Ok, pero 2 versículos más adelante dice, quítese de vosotros. Todo enojo. Todo enojo. Entonces, yo tuve la oportunidad de airarme. No voy a pecar hablando improperio, pero ya dice la Biblia que lo que me enseña el pecado es la ley de Dios. La ley señala el pecado. Si no hay ley, no hay pecado. Si no hay ley, no hay pecado. Pero el pecado le señala a usted lo que está mal. ¿Te ve? Obviamente en oración Dios le revela, Dios le dice, Dios nos habla a través de la palabra y uno oye y dice, wow, esto está malo en mí. Pero si mi orgullo no me deja reconocerlo,
Porque es que el punto está en que yo quiero insistir en seguir, en que yo debo de expiar mi pecado. Eso es imposible. Es Dios que lo quita. Es Dios que lo quita. Amén. Entonces le decía, necesitamos ponernos en las manos de Dios. Ahí está, con la ley, con su palabra. Dice, alguien justifica, ¿es permitido airarse? Porque la Biblia dice airaos y no pequéis. ¿Es permitido? No. Sí, pero es una obra de la carne, ¿verdad? Pablo en algún momento salía con cosas, ¿verdad? Incluso a uno, entréguenselo a Satanás. Pero después dice, Dios le fue quitando. Dios le fue quitando, Dios le fue trabajando. Dios le fue trabajando. Amén. Moisés era un hombre iracundo, violento, ¿o no? Pero Dios lo procesó 80 años. Y dice que cuando él apareció, no había hombre más manso que Moisés, pero más sin embargo no le fue suficiente para entrar a Canaán, aunque entró. Sí. En la transfiguración. Sí. ¿Dónde apareció? ¿Quién apareció con Jesús ahí en el monte? Él y Elías. Bueno, ya ahí estaba adentro. Pero entró, ¿quién lo procesó? El Señor. ¿Se quitó él la ira a él? Fue Dios. No pudo. Fue Dios. Fue Dios. Entonces, yo creo que más esto se trata de confiar, reconocer y confiar. Exacto. Reconocer y confiar. Señor, ayúdame, ayúdame. Amén. Sí, eso era lo que hacía David. David cometió muchísimos errores, pero él reconocía y se arrepentía. Amén. Realmente, hermanos, el proceso del hombre morir no es simplemente levantar las manos, abrir la boca y yo confieso que Jesucristo, no. Eso es un inicio. Eso es un inicio. Es una pieza que viene dañada de fábrica. Es una pieza que viene dañada de fábrica. Así es el ser humano. Y para morir lo primero es reconocer. Reconocer. No creamos que va a ser tan rápido, que va a ser tan fácil. Ahora, a medida que nos acercamos, como dice la misma palabra y está aquí en el material, a medida que nos acercamos a la luz, se va evidenciando. Se va reflejando las áreas. Y comúnmente se reflejan las áreas que requieren que ser atendidas más rápidamente. Amén. Algo muy importante que decía la hermana Dorali, que cuando venimos al Señor, como vemos que seguimos haciendo cosas feas, creemos, ¿verdad?, como que nos desanimamos. Entonces fue otra cosa, que muchas veces nosotros mismos no nos perdonamos y el Señor nos perdonó, el Señor está haciendo el proceso, debemos, porque no siempre nos estamos acusando, ¿no? Y nos tenemos que ver nosotros mismos. Yo estoy igual que antes y no, yo voy a ver, si no veo nada de cambio, pues eso sí me voy, pero si he visto que el Señor está haciendo su obra, pues amén. 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 Juan 3, del 19 al 21. Ok. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Bueno, pues
Le quiero expresar un testimonio que a mí me pasó hoy. Yo tengo varios meses orando por una persona que tiene un problema en los pulmones, tiene cáncer en los pulmones. Entonces, yo siempre oraba todos los días, oro por él todos los días. Ayer Dios me cambió la oración y me puso a orar, dando gracias a él, dando gracias a Dios por lo que Dios había hecho en la vida de esa persona, por su salud. Y también pedirle que a Dios le mostrara lo que Dios quiere con esa persona. Hoy yo llamo a la persona y me dice, justamente vengo del médico. Y el médico me dice que ya mis pulmones no tienen células cancerígenas en el alrededor, que era por fuera que estaba. Y él se encontró tan grande que el tumor ha reducido tanto que él nunca se imaginó que iba a reducir tanto, porque está esperando que se reduzca lo más posible para luego operarlo. Yo le dije, bueno, Dios me habló, te estoy llamando porque Dios me cambió la oración y me está hablando. Yo justamente te estoy llamando porque yo lo que hago es orar, pero no vivo llamándolo para preguntarle cómo estaba. Pero de verdad que me sentí tan bien cuando lo llamé. Y yo digo, nosotros oramos, pero tenemos que escuchar cuando Dios nos habla, porque Dios nos da la respuesta. Lo que pasa es que muchas veces seguimos orando y no nos damos cuenta cuando Dios nos habla. Y quería expresarle ese testimonio que me pasó hoy. Amén. A veces nosotros insistimos, Señor, yo quiero que tú hagas esto, Señor, y sánalo así, sánalo. No. Y al final, Señor, sea hecha tu voluntad y como tú quieras. Amén. Eso es muy importante. Oramos, hermana, adórale. Gloria a Dios. Señor, gracias por este tema que tú nos has permitido compartir, Señor. Gracias por revelarte a nosotros. Gracias por tener tanta paciencia para enseñarnos, tanta paciencia para soportar, Señor. Cuántas veces te fallamos y tú sigues siendo fiel, Señor. Sigue tratando con cada uno de nosotros. Sigue transformando nuestros pensamientos, Padre, de tal manera que podamos vivir para agradarte, Señor, para que podamos tener la victoria en las obras del Espíritu, Señor, y no satisfacer los deseos de la carne. Bendícenos y guárdanos y pon en nosotros ese deseo, ese anhelo de seguir aprendiendo. Mira lo que no pudieron estar aquí hoy, Señor, que tú seas con ellos y que tú pongas en ellos el deseo, el anhelo de seguir conociéndote más, Señor. Lo que también se conectan, Señor, a través de los videos, sigue obrando en ellos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Los ofrendas. Gracias, Señor.